Y vamos a tratar hoy el tema que nos propone la competencia hacia las elecciones departamentales. A 7 semanas de esas elecciones departamentales y municipales que tendrán lugar el próximo 11 de mayo, parece buen momento para analizar el panorama inicial que podemos tener de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones nacionales y del comportamiento en las departamentales. Eduardo, muy buenos días, gracias por este reencuentro. Buen día, Álvaro, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, sí, efectivamente, más allá de encuestas, que es bastante complejo en las elecciones departamentales poder tener información de todo el país, de todos los departamentos. Hay algunos insumos que podemos tomar que muestran que hay departamentos, o casi todos los departamentos, tienen comportamientos electorales que sirven por lo menos para ensayar algún tipo de clasificación, de forma de ir trazando un panorama y tener en cuenta, bueno, qué podemos esperar de las próximas elecciones departamentales. En primer lugar, podemos encontrar una serie de departamentos que podríamos llamar con partido predominante en los últimos 15, 20 años, y en varios casos es bastante más lejos o más larga esa predominancia de un partido político. Y ahí ya tenemos 12 de los 19 departamentos del país que podemos clasificar, como decía, como de partido predominante o dominante. La mayoría del Partido Nacional. La mayoría del Partido Nacional, efectivamente. De esos 12 departamentos, 9 son del Partido Nacional, tienen larga tradición del Partido Nacional gobernando a nivel departamental, y que en la mayoría también se traduce en triunfos del Partido Nacional en elecciones nacionales. Hay matices, pero enfocándonos en lo departamental podemos clasificarlos de esta forma. Y ahí tenemos, bueno, 33, Cerro Largo, Soriano, Colonia, San José, Flores, Durazno, La Valleja y Tacuarembó, ¿no? Esos 9 departamentos son departamentos que muestran una predominancia del Partido Nacional a lo largo de por lo menos 2 décadas, en varios casos es más largo. El Partido Colorado tiene uno, que es Rivera, que es el que se ha transformado en una especie de bastión del Partido Colorado de los 19 departamentos. Es la única intendencia que le ha quedado gobernar. Estuvo con Salto también hasta hace poco. Bueno, Rivera es un departamento donde el Partido Colorado se presenta como partido predominante. Y luego tenemos los 2 departamentos donde el partido predominante es el Frente Amplio, como Montevideo y Canelones, con también larga trayectoria de gobierno departamental del Frente Amplio. Y después tenemos otro conjunto de 3 departamentos que, si bien no podemos encajar directamente en la categoría anterior, podríamos llamarlo de alguna forma como consolidados hacia el Partido Nacional, ¿no? En este caso se trata de departamentos donde el Frente Amplio ha gobernado en alguna circunstancia particular, en un periodo, o en el caso de Maldonado son 2 periodos, ¿sí? Pero al menos los últimos gobiernos departamentales han sido del Partido Nacional, y a su vez muestra desempeños electorales en lo nacional y en lo departamental que sitúa el Partido Nacional en torno al 50% o por encima. Y esos departamentos son, bueno, Maldonado, que decía que el Frente Amplio gobernó 2 periodos, pero ya el Partido Nacional retomó y logró 2 periodos consecutivos con votaciones en las departamentales cercanas al 50% solamente del Partido Nacional. Después hay que ver el comportamiento del Partido Colorado y de otros partidos. Y Artigas y Florida también fueron gobernados por el Frente Amplio, pero durante un solo periodo, de alguna forma interrumpiendo lo que podríamos llamar esa predominancia que existía del Partido Nacional, o alternancias que llegó a haber en el caso de Artigas. Sería todo un estudio analizar por qué el Frente Amplio no logró permanecer en esos lugares, sobre todo en Maldonado, luego de 2 periodos de Los Santos, ¿no? Diferente fue el caso de Patricia Ayala en Artigas y de Yaqueto en Florida, que fueron figuras emergentes
lo de Maldonado parecía consolidarse un poco más, sin embargo, no tuvo continuidad allí el Frente Amplio. Sí, déjame hacer un apunte adicional porque si no queda un poco descolgado también otro evento que sucedió y que fue que el Frente Amplio gobernó 33. Por más que lo que está como clasificado, lo clasificamos como partido predominante, el Frente Amplio llegó a gobernar 33. Es cierto. Pero tanto 33 parece más que fue una especie de casualidad. También Paysandú. Que se diera ese resultado, ¿no? Más por problemas internos del Partido Nacional que por un crecimiento relevante del Frente Amplio. En los casos de Artigas y Florida también fueron coyunturas particulares, y lo que mencionaba de Maldonado, efectivamente, el Frente Amplio obtuvo el gobierno departamental, logró la reelección y después perdió, y además con una caída importante en términos del apoyo de la ciudadanía. Decía Eduardo que algo similar ocurrió en Paysandú. Bueno, en Paysandú también, pero ahora es un solo periodo, ¿no? Es decir, todavía no tenemos la posibilidad el Paysandú aparece más como una alternancia, mientras Maldonado no solamente logra la reelección en el Partido Nacional, sino que además el nivel de apoyo y la distancia que obtiene el Partido Nacional con respecto al Frente Amplio es mucho más amplia, ¿no? Claro. En Paysandú, en Río Negro y en Salto, son otros 3 departamentos que están en otra categoría, han tenido alternancia y distancias cortas entre los partidos. En el caso de Maldonado, hay una reelección del Partido Nacional, es decir, son 2 periodos consecutivos, pero además con una distancia muy grande y consolidada a favor del Partido Nacional. Efectivamente, es un caso para analizar cómo después de 2 periodos de gobierno, quizás es un poco más amplio todavía, ¿no? El caso de Maldonado es particular, pero el Frente Amplio ha tenido dificultades para sostener los gobiernos por más de 2 periodos, por lo menos. Ahí está. Bueno, y allí entonces aparecían esos otros departamentos con competencia fuerte, como mencionas tú. Bueno, Rocha, sí. Salto, Paysandú y Río Negro, justamente. Exactamente, los del litoral que mencioné, más Rocha, que es otro caso donde el Frente Amplio gobernó 3 periodos consecutivos y perdió la última elección. Podríamos, o por lo menos desde el Frente Amplio, se señalan como de posible competencia a otros departamentos, que ese análisis, digamos, está básicamente sostenido por lo que fue el comportamiento electoral en 2024, algunos análisis de potencialidades, es decir, tenemos estos 4, Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, y el Frente Amplio, por lo menos, o algunos trascendidos y algunos análisis sobre el comportamiento muestran digamos, la discusión sobre el tema de Soriano, a partir del caso de Sossi, que en realidad no sabemos si hay un efecto negativo o un efecto positivo o a favor de Besossi, a partir de la situación en la que está frente a Fiscalía, frente a la Justicia. El otro caso es el de San José, porque el Frente Amplio tuvo un buen desempeño electoral, aunque en la segunda vuelta Yamandu Orsi tuvo menos votos que Álvaro Delgado, pero también hay que considerar los cambios sociodemográficos que está teniendo el departamento, fundamentalmente por el crecimiento de Ciudad del Plata desde el oeste de Montevideo, ¿no? Es decir, de alguna forma está viviéndose un proceso similar a lo que fue ocurriendo con Ciudad de la Costa, ¿no? Con una migración hacia el este, o desde el este, centro-este de Montevideo hacia la costa de Canelones, y hay otro tipo de migración que empieza a darse ya hace un par de décadas hacia San José desde el oeste de Montevideo. Entonces eso también cambia sociodemográficamente, de comportamiento electoral, el peso de San José. Luego tenemos Florida, que el Frente Amplio tuvo una buena votación en primera vuelta, aunque luego votó menos Yamandu Orsi que Álvaro Delgado, y por otro lado, atendiendo un poco a esas situaciones, es probable que haya incidido en la decisión de Enciso de volver a presentarse como candidato a intendente. Pero decíamos, esos 3 departamentos tienen comportamientos bastante consolidados en el tiempo, más proclives o favorables al Partido Nacional. Claro. Los 4 departamentos que sí se presentan competitivos, ¿no? Que ya hablamos, Rocha, sí. Salto, Paysandú, Río Negro, tienen algunas características que comparten.
La principal es que son departamentos donde se ha dado alternancia en los últimos 25 años. Gobernaron el Frente Amplio y algunos de los partidos tradicionales. El Partido Nacional y el Frente Amplio en Rocha, Paysandú y Río Negro, actualmente están en manos del Partido Nacional, y el Partido Colorado y el Frente Amplio, en el caso de Salto, actualmente en manos del Frente Amplio. Uh-huh. Y lo que hablábamos un poco es con las distancias, ¿no?, que ha habido en las competencias departamentales. En Rocha, por ejemplo, el Partido Nacional ganó con cabildo abierto dentro del lema, es decir, con un candidato de cabildo abierto dentro del lema Partido Nacional, por 2 puntos porcentuales. Concretamente fueron 1.296 votos, y el candidato de cabildo abierto obtuvo 4.088 votos, un poco más de 4.000 votos. Ahora la oferta presenta la búsqueda de la reelección de Umpierres, la búsqueda del retorno de Aníbal Pereira del lado del Frente Amplio, además de otras candidaturas, pero digamos, la disputa del sillón del intendente, digamos, está entre esas dos candidaturas, y Umpierres aparece con apoyo de parte del Partido Colorado y con un cabildo abierto debilitado, es decir, una elección que se definió por menos de 1.300 votos, presenta algunas características un poquito distintas en una competencia muy fuerte. Y el caso de Salto, que actualmente gobierna el Frente Amplio, tiene el tema de que Andrés Lima no puede ir a la reelección, pero el Frente Amplio armó una tríada potente, porque está Fontichela, ex intendente de Salto, está Álvaro Lima, que fue diputado, hermano de Andrés Lima, y Chirif, que fue el secretario general de la Intendencia en estos periodos. Dos periodos, el periodo que cierra y el periodo anterior. Pero tiene una diferencia, la coalición se presenta junta, claro, con dos figuras que aparentemente traccionan o pueden traccionar a partir de una competencia interna de la coalición republicana. La figura de Albizu del Partido Nacional, la de Malaquina del Partido Colorado, presentan una dinámica interesante desde el punto de vista electoral. Entonces, ahí también se presenta una incertidumbre. Y queda Paysandú y Río Negro, que son gobernados por el Partido Nacional, mientras el Partido Nacional va a una reelección, o la posibilidad de reelección, en Río Negro no va la Flufe, el actual intendente, como candidato. Claro. Y en Paysandú se suma además la posibilidad, por lo menos, de cierta competencia interna entre Olivera y Larrañaga, que de alguna forma dinamiza la interna y tracciona la posibilidad de voto. Y el Frente Amplio, entonces, lo que está volviendo o buscando volver a tener la intendencia basada en lo que fueron los resultados departamentales anteriores, en las estrechas distancias que hubo, y en que Yamatú Orsi le ganó a Álvaro Delgado en noviembre del 24. Claro. Y finalmente, entonces, queda rápidamente hacer un análisis en función de toda esta información que nos estabas compartiendo, ver, bueno, cómo se presentan entonces las elecciones del próximo 11 de mayo, y supongo que todavía hay mucho terreno por transitar, ¿no? Mucho camino por recorrer. Sí, quedan las últimas 6 semanas y media, digamos, de campaña electoral. Hay que ver cómo se va configurando el esquema, pero hay algunas señales que son relevantes para mirar el 11 de mayo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos departamentos gana cada partido y cuántos pierde? Hoy tenemos al Frente Amplio con 3, al Partido Nacional con 15, el Partido Colorado con 1. ¿Cómo es el desempeño en los departamentos de mayor alternabilidad? Que en esta elección son fundamentalmente Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, los mismos que se presentaron en 2020, los que tuvieron también una competencia relativamente estrecha. Paysandú tuvo una distancia un poco más grande, pero, digamos, competitivos, departamentos que son efectivamente competitivos y que han tenido alternabilidad. Analizar y mirar la consolidación de las largas hegemonías, como las del Partido Colorado en Rivera, las del Partido Nacional en Cerro Largo, Tacuarembó, 33, La Valleja, Durazno, Flores, Soriano, Colonia y San José, y también la observación del comportamiento electoral y la conservación de la también larga hegemonía del Frente Amplio en Montevideo y Canelones, ¿no? Departamentos donde además se presenta la coalición republicana como lema, por lo que habría que analizar también cómo termina siendo esa performance electoral, ese desempeño electoral, teniendo en cuenta este planteo que hace la coalición de presentarse
como un lema único. Por un lado lo que es Montevideo Canelones, por otro lado lo que sea Salto. Eduardo, completísimo como siempre, nos reencontramos en 15 días y seguimos analizando estos temas. Con mucho gusto, muchas gracias Álvaro. A ti. Info 24. La actualidad sin rodeos. Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio. Este miércoles 26 de marzo vamos a celebrar los 54 años del primer acto público del Frente Amplio. El pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay. Acto del Frente Amplio. Reconocimiento a Pepe Mujica. Habla Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Actúan León Gieco y Agarrate Catalina. Miércoles 26 de marzo, 19 horas, explanada de la Intendencia de Montevideo. Girala, Carlitos, girala, girala, girala. Con Habitat Black giras. En Habitat giras dinero. Rápido, fácil, sin demorar. Tenés locales, más de 500 para cobrar o girar. Girala, Carlitos, girala. Girala que te conviene más. Girala, Carlitos, girala. Girala con Habitat la giras. Por primera vez en la historia, Montevideo tiene los mejores buses turísticos de nivel internacional. Sé parte de esta realidad. Recorre nuestra ciudad, vivila y disfrutala a tu ritmo, con tarifas preferenciales para quienes tienen la tarjeta STM. Las unidades eléctricas más modernas, cuidando el medio ambiente, con 2 pisos, aire acondicionado, techo panorámico y la mejor tecnología. Auriculares individuales con relatos en varios idiomas y la más completa atención a bordo de la mano de nuestros guías. Accede a los tickets a través de la web www.busturisticomontevideo.com. CUTSA, siempre iremos contigo. Teatro El Galpón presenta Ricardo III, un clásico ferozmente actual en una audaz puesta en escena del director brasileño Fernando Filbert. Shakespeare nos dice que hay hombres capaces de incendiar el mundo por una corona. Las conspiraciones, la guerra y la lucha por el poder atraviesan los tiempos y nos sacuden en el presente. Ricardo III, sábados y domingos en El Galpón. Entradas en la boletería del teatro y Red Tickets. Dijo que todos los días no pueden ser domingo. Fábrica de pastas Doña Angelita, en la tradicional esquina de Orinoco y Michigan. Malvin, más de 70 años reuniendo a la familia y amigos con todas las pastas que te gustan. Calidad en nuestros productos, variedad en sabores de pastas y rellenos y el tradicional amor de la abuela. Reservas y pedidos al 2619-0840 o por el 2619-5481. Info 24. La actualidad sin